Junto a Verónica Mendoza, la candidata del Frente Amplio, que llegó en tercer lugar a solo 2 puntos de Pedro Pablo Kuczynski. Verónica Mendoza, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. Dado que recién la veo después de la segunda vuelta, pues es motivo para felicitarla. Muchas gracias. Porque ha sido una performance que realmente muchos envidiarían. Llevar a la izquierda a los niveles que tiene no es algo que comúnmente se haya visto en el país. Así es que, pues en lo que cabe, y por el proceso democrático, más allá de las ideas que se puede tener como coincidencia o no, felicitaciones por esta performance. Muchas gracias, Enrique. Y si me permites brevemente 30 segundos para agradecer profundamente a todos los ciudadanos que nos respaldaron con su voto, que respaldaron la propuesta de cambio del Frente Amplio, y a todos aquellos que activamente se sumaron a la campaña. Porque, Enrique, esta fue una campaña básicamente de solidaridad, la más austera probablemente de todas las que se presentaron en este proceso electoral. Y creo que ese es uno de los aspectos positivos para nosotros que rescatamos. Creo que hemos demostrado que se puede hacer política de otra manera, que no todo lo compra el dinero, que también en la política se puede encontrar solidaridad, convicción, corazón, ¿no? Amor por nuestro país, y eso lo vamos a seguir rescatando y valorando. Sin embargo, he escuchado a algunas personas y he leído en algunos lugares que se señala que Verónica Mendoza actúa como que hubiera sido la gran ganadora de la primera vuelta y como que está en condiciones de poner condiciones, valga la redundancia, y de plantear o de plantearse el papel de la gran electora. ¿Se siente así? Enrique, en alguna medida sí sentimos que hemos ganado. Creo que hemos contribuido al debate nacional, creo que hemos colocado una agenda con diversos temas generalmente censurados o invisibilizados del debate público político nacional, como la soberanía sobre nuestros recursos, como los derechos de los pueblos indígenas, como la necesidad de un nuevo pacto político social que esté expresado en una nueva constitución. También nos hemos constituido, Enrique, y eso lo dicen los resultados, en la segunda fuerza política nacional a nivel del territorio, así como la segunda fuerza política en el Parlamento. Y eso implica entonces de nuestra parte una gran responsabilidad respecto a lo que va a pasar en los próximos años, pero también a lo que va a pasar en esta segunda vuelta. No podemos abstenernos de participar, Enrique. Eso sí sería irresponsable, creo yo. Como tampoco pueden abstenerse de pronunciarse sobre lo que van a hacer. Y ahí es donde quiero plantearle algunas preguntas, porque para ustedes, el Frente Amplio, Keiko Fujimori fue sinónimo de dictadura y de corrupción. Pero Pedro Pablo Kuczynski fue sinónimo de lobismo y entreguismo. Así lo plantearon, en todo momento. Bueno, pareciera que usted en las últimas entrevistas ha intentado hacer una especie de malabarismo verbal. Es decir, no estoy con ninguno, pero tampoco quiero que gane Keiko, lo que quiere decir que apoyará a Pedro Pablo, pero no apoyo a Pedro Pablo porque no ha deslindado con el fujimorismo. Y entonces, ¿qué es lo que en realidad van a hacer? Enrique, yo me ratifico en cada una de las palabras que utilicé en la primera etapa de la campaña electoral para calificar, caracterizar a los dos candidatos que han quedado en segunda vuelta. ¿Pedro Pablo sigue siendo un entreguista? Enrique, basta recordar uno de los últimos hechos que han sido conocidos por la ciudadanía respecto a este caso de los Panama Papers, ¿verdad? Donde se ha revelado que él hizo una carta de respaldo, de aval a uno de sus amigos, ¿no? Y utilizó para eso papel membretado de la presidencia del Consejo de Ministros, lo cual es un indicador más de cómo el señor Kuczynski tiene serias dificultades para distinguir la esfera pública de la privada y cómo tiende a utilizar, ¿no?, sus cargos públicos para favorecer a sus amigos y a sus clientes. En eso yo me ratifico, es un problema y en todo caso es él quien tiene que aclarar, ¿sigue siendo un lobista y seguirá siendo un lobista? Es una persona que se ha dedicado toda su vida a la gestión de intereses, ¿no? Y eso dificulta su rol como funcionario público y eventualmente lo dificultaría, creo yo, en tanto presidente de la República, si es que se diera el caso. ¿Cree usted que si se diera el caso y él fuera presidente, él seguiría haciendo negocios para otros y para él? Hay un riesgo, porque así ha ocurrido en etapas anteriores donde él fue funcionario público y me ratifico en ello. Eso no es un ataque, no es una difamación, son los hechos, ¿no?, corroborados y conocidos públicamente. Sin embargo, Enrique, sobre nuestro posicionamiento en esta segunda etapa, nosotros hemos sido absolutamente claros. Hemos señalado, y desde el primer día en el que reconocimos el resultado electoral, que nos íbamos a constituir en una oposición vigilante y fiscalizadora. Ese es, creemos, el mandato que nos ha dado el
al pueblo peruano. Y con ello estamos diciendo, de ninguna manera, bajo ninguna condición, vamos a llegar a acuerdos, ¿no?, de gobierno o algo por el estilo con ninguno de los dos candidatos. En cualquiera de los dos casos vamos a actuar como oposición vigilante y fiscalizadora. Vamos a desmenuzar eso, porque el papel de oposición va a ser a partir del 28 de julio. ¿No es cierto? Ahí es donde le va a tocar el papel de oposición. Antes le toca un papel más activo, ¿no es cierto? Y ustedes han dicho que van a salir a las calles a evitar que Keiko Fujimori sea la presidenta del Perú. Pero solamente hay dos opciones. O es él o es ella. Entonces, si ustedes dicen que su principal papel es evitar que ella lo sea, quiere decir que quieren que él lo sea. No hay otra. Vamos por partes, Enrique. Para empezar, el papel de oposición implica per se también un rol activo, porque no solamente vamos a ser vigilantes, fiscalizadores, y lo vamos a hacer desde este momento, en la segunda vuelta, sino que también, y hemos adelantado una agenda para el país, vamos a proponer una serie de temas, agendas, reformas que nos parecen impostergables e imprescindibles. Sobre esto ya hemos adelantado, por lo menos en términos generales, algunas de las cosas que nos parecen fundamentales, como por ejemplo la reforma del sistema político electoral. Y sobre eso, por lo menos sobre eso, espero y confío en que habrá consenso de la necesidad, ¿no?, y urgencia por lo menos de esta reforma, visto, ¿no?, el proceso electoral último y el desastre que ha sido, ¿no?, plagado de inconsistencias, irregularidades. Creo que sobre eso, por lo menos sobre eso, debiéramos avanzar en algún consenso, y nosotros vamos a trabajar en ello. Pero perdóname, Enrique, no solamente desde el 28 de julio, sino desde ahora, porque hay que ir generando consensos, respaldo y movilización ciudadana, visto el escenario que vamos a tener dentro del Parlamento. Temas como ese, temas como mecanismos concretos para un combate efectivo contra la corrupción. Y en campaña electoral nosotros levantamos algunos temas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil de funcionarios corruptos, como el hecho de que las procuradurías tienen que ser totalmente autónomas de los gobiernos de turno. No puede ser que estén pidiendo permiso nuestros procuradores al gobernante de turno para declarar a los medios, Enrique. Eso es inadmisible. Y esas reformas, por ejemplo, Enrique, requieren, ¿no?, reforma constitucional. Entonces necesitamos de un respaldo ciudadano para impulsar estos temas en el futuro Parlamento. Lo curioso es que cualquier reforma constitucional que usted pretenda, ya está descartada una nueva constitución, porque el fujimorismo no le va a dar los votos para eso. O sea, eso de su discurso tiene que descartarlo. En este periodo estamos conscientes que no se va a poder. El fujimorismo se va a oponer a rajatabla. Eso está clarísimo. Va a tener que plantear reformas parciales. Y esas reformas parciales las tiene que plantear conversando con el fujimorismo. Si no, no pasan. 71 votos en contra, eso es imposible de flanquear. Justamente, Enrique, por eso subrayaba yo la necesidad de, desde ahora, ir generando conciencia y movilización ciudadana. O porque sea, la calle. Nuestra historia reciente ha demostrado que sí hay una ciudadanía activa, capaz de influir en las decisiones políticas finales. Y quiero poner dos ejemplos muy concretos. La famosa repartija. Tú recordarás un parlamento, ¿no?, donde se creyó que se podían distribuir como si fueran sus chacras, ¿no?, los cargos en la Defensoría, en el Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva, etcétera. Fuimos muy pocos los parlamentarios que nos opusimos a esa metodología. Sin embargo, la ciudadanía activa, movilizada, y los jóvenes en particular lograron que eso se revirtiera, como lograron que se revirtiera la pretensión de imponer la famosa ley Pulpín. Muy bien, pero otra Entonces, vez, va a tener hay que recurrir con a esa ciudadanía. Verónica Mendoza. 71 votos. Eso hace imposible que lo haga, así sube todas las otras fuerzas. Si no hay reforma constitucional posible, parcial, sin los votos del fujimorismo. Bueno, justamente ahí ¿Conversaría usted sobre esos temas con Keiko? Justamente, Enrique, al plantear estos temas también es una manera de, ¿cómo decirlo?, poner sobre la mesa algunos temas para que las distintas fuerzas políticas revelen claramente cuáles son sus pretensiones. Nosotros vamos a proponer, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, y verá cada fuerza política si respalda o no esta reforma, y veremos hasta dónde están verdaderamente dispuestos a combatir eficientemente la corrupción. ¿Eso quiere decir que antes que sentarle a la mesa usted va a soltar propuestas al aire a ver quién las coge? A ver, ya hemos planteado, no se trata de soltar propuestas al aire. Usted sabe, lo digo políticamente. Sí. Ya hemos planteado una agenda, ¿no? He adelantado algunos de los puntos que hemos puesto sobre la mesa. Los vamos a ir profundizando y preparando eventualmente para los casos en los que se requiera propuestas de reforma normativa, ¿no?, proyectos de ley para poder presentarlos con nuestra bancada desde el 28 de julio alrededor de estos temas. Y ahí veremos alrededor de esos temas concretos y ya en la cancha cómo se posicionan las distintas fuerzas políticas. Porque, Enrique, somos perfectamente conscientes de que
así se lograse que alguno de los candidatos en esta segunda etapa suscribiese una suerte de hoja de ruta, eso no es ninguna garantía de absolutamente nada. O sea, usted es consciente que llegado al Parlamento, usted va a estar en un rincón y el fujimorismo y el pepecaucismo en varios temas van a tener muchas coincidencias. Veremos alrededor de qué temas hay coincidencias con unos y con otros. En las económicas, por lo menos, es claro que ellos van a tener muchas coincidencias. Bueno, pero creo que también es evidente, Enrique, que tal como está la situación económica, no podemos seguir como estábamos a ciegas, que hace falta de manera urgente una política de reactivación de la economía, así como una, paralelamente, de diversificación productiva, ¿no? Entonces, ahí yo quiero plantear dos preguntas concretas. Una primera, concretamente, ¿qué cosa le pediría a usted, o no le pediría, sino qué gestos, qué enunciados tendría que hacer Pedro Pablo Kuczynski en lo económico para que usted mire con buenos ojos su candidatura? Dígame tres. Enrique, el problema es que no es tan fácil. Como lo acabo de señalar hace un momento, ya hemos visto demasiadas veces en nuestra historia cómo en esta etapa del proceso electoral los candidatos están dispuestos a decir más o menos lo que sea. Y a prometer cualquier cosa. Y a prometer cualquier cosa con tal de ganar votos. Y la experiencia ha demostrado que eso no necesariamente significa que luego lo vayan a cumplir. Entonces, no vamos a pecar de ingenuos. Por eso, nosotros en esta etapa vamos a defender esta agenda, ¿no? Y vamos a constituirnos desde ya en oposición, nuevamente, vigilante, firme y fiscalizadora. Porque sabemos que más allá de lo que puedan ofrecer uno u otro candidato, la señora Fujimori el 3 de abril pretendió firmar su propia hoja de ruta, ¿no?, autoimpuesta, pero hemos visto cómo inmediatamente después voceros cercanos a ella la han contradecido clara y drásticamente, ¿no? Cuando la señora Chacón sale a decir que el señor Fujimori va a salir por la puerta grande con ellos, claramente está, contraviniendo lo que la señora Fujimori planteó en su momento. Entonces, está claro que más allá de lo que ellos puedan decir en este momento, nos corresponde a nosotros, porque repito, es el mandato que nos ha dado el pueblo peruano, estar vigilantes para defender la democracia, la institucionalidad, los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas, promover un debate alrededor de la diversificación productiva y económica que nosotros hubiéramos querido implementar. Pero yo, a lo largo solo de hoy, he leído todas las entrevistas que usted ha dado, he leído las referencias a los tweets que usted ha mandado, donde señala lo que le dije al comienzo. Y acá cierro con esta insistencia. Usted dice, ninguno de los dos, no, apoyo a ellos, pero Keiko no gana de ninguna manera. Eso es implícitamente un apoyo a Pedro Pablo. No, hay un claro matiz, Enrique. Yo también he señalado... ¿Cómo hace usted para que no gane Keiko sin que gane Pedro Pablo? A ver, pero, digamos, primero vamos a hacer y nos constituimos desde ya como oposición vigilante y fiscalizadora. En segundo lugar, para nosotros, en términos de modelo económico y de modelo en general, ambos candidatos pregonan y representan lo mismo. Sin embargo, la señora Fujimori, está clarísimo, representa lo peor de nuestra historia reciente, y un retorno del fujimorismo al gobierno creo que sería nefasto en términos de memoria histórica para nuestro país. Entonces tiene que ganar Pedro Pablo. Pero quisiera explicar por qué, Enrique, porque no se trata de odios, de venganzas. Tiene que ganar Pedro Pablo entonces. Creo que no podemos permitir como país que dejemos, digamos, olvidemos, ¿no?, dejemos atrás, invisibilicemos todo lo que representó y representa el fujimorismo en términos de violación de derechos humanos, asesinato, tortura de dirigentes sociales, sindicales, compra de medios de comunicación, Enrique, tú lo recordarás mejor que yo, esterilización forzada de mujeres campesinas en contra de su voluntad, entre otras cosas como corrupción institucionalizada y generalizada. Eso para nuestro país no lo queremos nunca más, y también parte de nuestra participación en esta segunda etapa de la campaña va a ser recordar eso, hacer trabajo de memoria, porque sí me ratifico en que lo peor que nos podría pasar como país es que el fujimorismo vuelva a gobernar, pero eso no significa automáticamente un aval al otro candidato, no. También... Pero la presidencia no se puede quedar vacía. Si no gana una, es porque tiene que ganar el otro. Bueno, pero eso depende de lo que el otro, como lo has señalado tú, haga en su campaña electoral. Él es quien está en segunda vuelta, él es quien tiene que diferenciarse del fujimorismo, mire, él es quien tiene que ganar los votos de los pueblos del sur. Sus palabras, ¿no? Entonces, así no depende se de él. Usted ha dicho que lo peor es Keiko, por tanto, va a preferir siempre a Pedro Pablo.
no se trata de preferir, o sea, hay un matiz y que es importante entre votar en contra de una candidatura y pretender avalar al otro. Eso segundo no lo vamos a hacer, Enrique, bajo ninguna condición. Sin embargo, repito, quien ha quedado en segunda vuelta es el señor Pedro Pablo Kuczynski, y a él es a quien le corresponde diferenciarse de la señora Fujimori y hablarle a los pueblos del sur, hablarle a los sectores populares para ganar su respaldo. Ahí voy, porque usted ha dicho, usted ha pedido que Pedro Pablo Kuczynski deslinde claramente con el Fujimori. Yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que espera concretamente? ¿Que Fujimori, o que Pedro Pablo Kuczynski salga a decir que Alberto Fujimori no saldrá de la cárcel de ninguna manera? ¿Que Pedro Pablo Kuczynski se pelee definitivamente con el fujimorismo? ¿Eso usted espera? Que zanje de manera absolutamente clara con lo que representa, con lo que fue la dictadura fujimontesista. ¿Por qué, Enrique, es importante pero esto? ¿Cómo? Yo no alcanzo a que solamente que salga a decir: yo condeno al fujimorismo y no lo quiero sobre la faz del Perú nunca más. Eso es lo único. Lo que pasa, Enrique, es que muchos no olvidamos que en la última campaña electoral, 2011, el señor Kuczynski salió a hacer campaña pública, abierta, hablar maravillas de Pedro Pablo, de Alberto Fujimori. Exactamente. Y ¿cómo le creería entonces en no solamente ahora? De la señora Fujimori, sino de Alberto Fujimori, ¿no? Y su última propuesta de cara al país en esta campaña, ¿cuál ha sido? Darle arresto domiciliario al señor Entonces, Fujimori. ¿cómo le va a creer usted a Pedro Pablo Kuczynski, diga lo que diga? Pero que eso no depende de mí, depende de él. Es él quien tendrá que encontrar los gestos, las maneras, los actores a quienes hablará para aclarar eso. No se trata de que me pueda convencer a mí, se trata de que pueda convencer al país. Él ha dicho hoy día dos cosas importantes, ¿no es cierto? Él ha dicho que los partidos no tienen realmente ninguna representación. Dice, ese no es el camino. Si las figuras políticas quieren apoyar, bueno, bienvenido sea. O sea, no me importa ninguna dirigencia política, yo voy por los ciudadanos. Y es la segunda vez que lo dice. Antes lo dijo con relación al PPC y otras veces. Pero también ha dicho que existe un mito en el sentido de que todo el gas del Perú se exporta al extranjero. Eso es mentira. La mayor parte del gas se va a consumo peruano. Yo le pregunto por ambas frases. En la primera, ¿está bien decir eso? ¿No me interesan las dirigencias de los partidos, solo el pueblo peruano? Yo entiendo que para cualquier candidato su prioridad es llegar a la ciudadanía, pero tampoco veo que esté haciendo enormes esfuerzos en ello. Más de un analista ha señalado que pareciera que el señor Kuczynski todavía no se ha dado cuenta de que está en segunda vuelta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, su principal responsabilidad no es de cara al Frente Amplio o a los líderes de los otros partidos políticos. ¿Usted no espera que le toque la puerta? Su principal responsabilidad es de cara al país, ¿no? Y eso creo que tiene que asumirlo también con mucha claridad, ¿no? Pero eso significa también tomar posición sobre algunas cosas, sobre algunos temas, y creo sí, por nuestra historia, por nuestra memoria histórica como país, nuevamente creo que es fundamental un zanjamiento claro con la dictadura fujimontesista. Y respecto al segundo tema, de que es un mito que el gas se vaya al extranjero. Bueno, el gas está, por supuesto, el gas del lote 56 se está exportando, es más, se está malbarateando, y por eso la necesidad de una renegociación, ¿no? Para tener mejores regalías respecto a este gas. ¿Usted ve bien que él haya cambiado de posición con respecto a la renegociación? Pues primero dijo que era imposible y ahora dice que sí la va a hacer. Honestamente, justamente, ese es el tipo de cosas que generan desconfianza y que hacen que nosotros, antes que creer en los dichos y los ofrecimientos de uno u otro candidato, preferimos desde ya constituirnos en oposición, porque sabemos que más allá de lo que él pueda decir, o sea, nada está garantizado, porque precisamente sobre ese tema como sobre otros ha estado cambiando de opinión a lo largo de la campaña electoral, ¿no? Y más que lo que él pueda decir en este momento, pesa el papel que él cumplió en momentos precedentes respecto a este tema, y él fue uno de los que promovió, ¿no? La priorización de la exportación del gas antes que, ¿no? Su destino hacia el mercado interno, el consumo nacional, antes de trabajar para que ese gas llegara a las familias peruanas. ¿Cómo? Si ahora lo empieza a hacer, enhorabuena, pero lo creeremos en el momento en que lo veamos. Y no solo eso, no vamos a esperar de brazos cruzados que lo haga, sino que vamos a estar ahí proponiendo reformas, políticas, programas, para que así sea. Si es que los acoge, enhorabuena, pero repito, no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando solamente su buena voluntad, vamos a trabajar también para ello. ¿Cómo le cayó a usted que dijera Pedro Pablo Kuczynski que sus votantes eran frustrados? Mira, Enrique, lamentablemente
creo que es parte del pensamiento, señor Kuczynski, ¿no? Algunos no olvidamos cómo en una campaña electoral el presidente se refirió a quienes somos serranos, a quienes vivimos en las alturas, ¿no? Que el oxígeno, señaló que el oxígeno no nos llegaba bien y por eso no podíamos pensar, ¿no? Entonces creo que justamente es el tipo de cosas que el señor Kuczynski tiene que corregir, ¿no? Verónica Mendoza, dirigirse con respeto a la ciudadanía. ¿Tiene usted en cuenta que muchos de sus votantes no son militantes del Frente Amplio ni en ninguna de las agrupaciones del Frente Amplio? Y votaron por usted por no votar por otras personas. Y si hubiera estado Guzmán, hubieran votado por él; si hubiera estado Acuña, hubieran votado por él de repente. No le quito mérito a su participación, ni a la de gente como Marisa Glave, que yo siempre he dicho que ha tenido una actuación descollante con relación a otros políticos que debieron tener y estar a la altura de las circunstancias. Pero, ¿tiene usted en cuenta que usted no va a poder decirle a esa gente por quién votar? Y que ellos, más que militantes, son simpatizantes de una causa más que de una persona, y que ellos podrían eventualmente votar por Keiko Fujimori si quisieran. Yo soy perfectamente consciente, Enrique, y nunca he dicho lo contrario, que no hay una capacidad de ningún candidato de endose de sus votos hacia otra fuerza política o hacia otra propuesta, ¿no? Sí hay dentro de esos votantes un grupo importante de militantes, activistas del Frente Amplio, con quienes vamos a discutir democráticamente estos temas. Tenemos el próximo fin de semana un Consejo Nacional y en unas semanas más probablemente un Congreso Extraordinario del Frente Amplio para discutir cosas de fortalecimiento orgánico, cómo avanzar con el Frente Amplio, pero también nuestro posicionamiento más fino, ¿no?, en esta segunda etapa del proceso electoral. Pero soy consciente de que sobre el resto de votantes no vamos a poder imponerles alguna decisión o algún voto. Sin embargo, y justamente por eso más bien es que vamos a hacer campaña en esta segunda etapa, principalmente para plantear nuestras propuestas al país, para ir generando consensos, conciencia y movilización ciudadana alrededor de estos temas: reforma del sistema político electoral, lucha frontal contra la corrupción, recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos, reactivación y diversificación de la economía, etcétera. Y también vamos a hacer campaña, Enrique, sí, para recordar al pueblo peruano qué fue el fujimontesinismo, qué representó y por qué sería nefasto que esa fuerza política vuelva a gobernar en nuestro país. Le repito, o sea, será no a la representante de la dictadura, pero sí al del entreguismo. Nuevamente, Enrique, o sea, lo que va que yo señale que es lo peor que le puede pasar a nuestro país es un gobierno del fujimorismo, no significa automáticamente de ninguna manera un aval o un respaldo al señor Kuczynski, de ninguna manera. Por eso se complementa con nuestro posicionamiento de oposición en cualquiera de los dos escenarios. ¿Usted siente que Gregorio Santos, de alguna manera le quitó la posibilidad del pase a la segunda vuelta? Enrique, lo que yo creo que representa el voto que ha recibido Gregorio Santos, incluso en el sur, es también un pedido de un sector de la población, de la ciudadanía, de un nuevo modelo de desarrollo más democrático, más descentralizado, una demanda de mayor presencia del Estado en esos sectores de nuestro país, una demanda también por reconocimiento respecto a la diversidad cultural que hay en nuestro país, y el reto nuestro como Frente Amplio es también lograr representar aquello y canalizar, ¿no?, esas expectativas y esas demandas. Ustedes, el nacionalismo a través de su presidenta, Nadine Heredia, atacó muy duramente a Frente Amplio 2 días antes de la primera vuelta. Atacó a usted, atacó a su vicepresidente, a uno de sus vicepresidentes. Sí, y bueno, varios de sus voceros, del oficialismo me refiero, dijeron clara y abiertamente que su candidato era el señor Kuczynski, ¿no? Y ahora, curiosamente, ustedes podrían encontrarse coincidiendo en la lucha contra Keiko Fujimori. El problema, Enrique, es que lamentablemente, y lo digo con pesar, del Partido Nacionalista queda poco, ¿no? O sea, hay una cúpula oficialista que yo no sé si tiene ya alguna base, algunos seguidores, entonces no imagino a la señora Heredia movilizándose en las marchas no a Keiko en las siguientes semanas. No creo que eso vaya a ocurrir. Dos últimas preguntas. Una, ¿está usted a favor de esta ley que permitirá retirar el 95.5% de los fondos de la AFP? A favor, y así lo señalamos, sí. Sin embargo, siempre señalamos desde el Frente Amplio que para nosotros este era un primer paso
imprescindible para abrir la puerta a un debate y a una reforma mayor del sistema de pensiones. Y sobre ello también planteamos una serie de propuestas para fortalecer el sistema público de pensiones y para promover mayor competencia en el sistema privado, ¿no? Yo creo que esta es la oportunidad y vamos a aprovecharla, ¿no? Para que pueda producirse este debate de manera más abiertamente amplia. de acuerdo en esta ley. Sí. Lo otro es, el tema de las agendas la persigue y la perseguirá. Porque de alguna manera hay la sensación de que usted sigue el mismo camino que Nadine Heredia. No, no las conozco, sí puede ser, sí, quizás escribí. Es el mismo camino. ¿Siente usted que ahí debió decir desde el comienzo, sí pude haberlo hecho y así se evitaba todo el problema? Enrique, cada vez que se me ha preguntado sobre ese tema, yo he sido absolutamente clara y transparente, porque lo primero que se pretendió fue involucrarme con los manejos de dinero, ¿no?, del Partido Nacionalista, y en eso me ratifico una vez más, yo no tuve absolutamente nada que ver. Luego, si tú me preguntas si alguna vez pude haber escrito en algún cuaderno y apuntado alguna cosa, bueno, sí, eso fue hace 10 años, yo no tengo recuerdo de ello, ¿no? Podría haber ocurrido y eso no constituye ningún pecado. Lo que pasa, Enrique, es que en la última etapa de la campaña electoral, además de habernos tratado incluso, Enrique, de terroristas, y quiero recordar sobre eso la guerra sucia y despiadada que se desató contra el Frente Amplio, antidemocráticamente, también, ¿no?, ya se convirtió en un pecado el que yo haya sido militante del Partido Nacionalista en algún momento, ¿no? Entonces hubo toda una tergiversación y, digamos, sí, eso, guerra sucia, ¿no?, que enredó la información que había en ese momento, pero yo siempre he sido absolutamente clara sobre cada uno de estos temas, y también he señalado, Enrique, que tal es mi voluntad de transparencia que yo no tengo ningún problema en seguir colaborando con la Comisión de Fiscalización, el Ministerio Público, en fin, cualquier instancia que me requiera, y en eso me ratifico. Y la última, ¿el Frente Amplio se mantendrá unido o cada uno tomará su camino? Vamos a seguir unidos, Enrique, y no solo eso, sino que vamos a ampliar, enriquecer el Frente Amplio con todas las fuerzas políticas que, no habiendo sido parte orgánica del Frente, sí han sido activos en esta campaña electoral. Y por eso estamos convocando un Consejo Nacional este fin de semana y próximamente unas semanas más las otras fuerzas de a un izquierda Congreso para que se integren extraordinario. al Frente Amplio? ¿Tomará algún contacto con otras fuerzas que se quedaron fuera del frente? Muchas de ellas, fuerzas políticas de izquierda como organizaciones sociales, colectivos juveniles, de mujeres, etcétera, sin ser parte orgánica, como Salomón Lerner. Muchas personas, como las que has mencionado inclusive, sin ser parte orgánica del Frente Amplio, a partir de determinada etapa de la campaña, sí fueron, ¿no?, activos, participaron o colaboraron, y vamos a abrir las puertas en el Frente Amplio para que, sobre la base de nuestro programa, sobre la base de nuestra visión política, podamos ampliarnos y enriquecernos para afrontar esta nueva etapa política en el país. Verónica Mendoza, muchísimas gracias. A ti, Enrique. Y otra vez, felicitaciones por la figura política que ha constituido Verónica Mendoza y pues el haberse convertido en una locomotora que ha jalado hasta una cantidad de votos inimaginable para muchos en esta contienda electoral, y que ojalá sea efectivamente un contrapeso democrático real y cohesionado en el Congreso, porque se trata de eso, de que haya un balance de poderes y también una posibilidad de contrapesos. Así será, Enrique, lo haremos con mucha responsabilidad. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa, regresamos.